Platero, no sé si entenderás o no lo que te digo, pero ese niño tiene en su mano mi alma. Platero, dai quai reja quaane paha evanderha katu pemita coimba o huereco y pope se anga. Pero muchas veces hay groserías que son las que más rápido se aprenden. Las groserías, ¿no? Es lo que más, de cualquier idioma, no necesariamente de guaraní solamente. Y qué bueno es que nos dediquemos de vez en cuando a escuchar o a leer algunas cosas que estén escritas también con una terminología respetable y que no vaya en contra de nadie, sino que a favor de la buena palabra y la buena expresión. Vamos a aplaudirlo, Juan. ¿Sí? Juan. Pero la próxima trae Añamendui. Linda, esa es la que se aprende, Añamendui, me dijo, ahí me remató. Y es una grosería realmente, pero se naturalizó tanto que pasa a ser un término, eso es guaraní, y eso sí se conoce. Anga, Sheha éramos anga. Si yo digo anga, va a ser difícil que alguien sepa qué significa. Y significa alma, nada más. Bueno, así es como se manejan las palabras. Muchas gracias, Cari, inmensamente agradecido. Hay tantas cosas para decir, pero respeto el tiempo y respeto también las horas que hacen que están aquí muchas de las personas. Y yo no tengo que negar que estuve varias horas sentado en el asiento número 1 de la unidad de Crucero del Norte. Quiero, sí, finalmente agradecer a las autoridades de la emisora en la que trabajo desde hace 16 años, que es la radio de la provincia, LT17, Radio Provincia de Misiones. Agradecer también al Ministerio de Cultura y agradecer principalmente a Cari y a la Fundación Andresito de las Misiones, porque desde tan lejos una institución se acordó de mí y la radio me dio el respaldo para que yo pueda venir y pueda estar aquí presente. Y agradecer de corazón, nadie es profeta en su tierra, me dijo mi señora. Y de Buenos Aires, en Buenos Aires tenés que ir para que te reconozcan. No, en realidad uno no hace nada para que te reconozcan, pero este gesto y estar entre tantas personalidades, trabajadores de la cultura, de la letra, de la palabra, para mí es realmente el mejor reconocimiento. Haber estado aquí con ustedes en este lugar que se creó en 1858. ¿Es así? Y bueno, a 100 años yo nací y aquí estoy a los 67 años, 6 meses y algún día más. Muchas gracias. Qué lindo. Sí, que en total ya medio no está escuchando, qué lindo tío. No, lo que nos estuvo contando Juan, qué maravilla, qué hermoso, nos hizo viajar a ese hermoso litoral. Yo tengo algo para vos, Juan, si vos me dejás, quiero regalar algo. Yo era una gran admiradora de toda la vida, y lo sigo siendo, de la señora Ramona Galarza, una de las grandes voces que ha tenido nuestro litoral argentino. Y de ella aprendí a cantar esto, que dice: ella canta, o su cheresa, de que chela y juja, de que cochata, bríndame mi dulce bien, la limosna de tu amor, no dejes sangre verter, cúrame de mi dolor. Muchas gracias. Con todo mi cariño, Juan, porque para cantar chamamé tiene que aprender a algo del guaraní y aprender a pronunciarlo sobre todas las cosas. Bueno, ya que mi compañero Cari me ha prestado sus anteojos, dice esto: estimados miembros de la Fundación Andresito de las Misiones, me siento profundamente honrado y agradecido por el reconocimiento a la Orden de la Tacita,
que me otorgan por mi trayectoria en la lucha, la difusión y la puesta en valor de la cultura guaraní. Este gesto me llena de orgullo y me inyecta una enorme dosis de aliento para seguir adelante. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por este reconocimiento que no solo es un honor para mí, sino también un reconocimiento a la importancia de la lengua y la cultura guaraní. La confianza depositada en mí por el ministro de Cultura de la provincia de Misiones, don José Losuap, como también la de la Asociación Cultural Iberoamericana, en encomendarme la tarea de la traducción de Platero y yo al guaraní. Es solo un pequeño ejemplo de lo que podemos lograr cuando nos unimos para preservar y promover nuestra rica herencia cultural. Este reconocimiento me compromete a seguir trabajando con pasión y dedicación para difundir la cultura guaraní, como lo vengo haciendo en este programa Tabarandú, ¿puede ser? Guaraní, Tabarandú. Bien, en LT 17, Radio Provincia de Misiones, y hacer que día a día el mensaje llegue a más personas. Agradezco a todos aquellos que han apoyado mi labor y me han acompañado en este camino. Gracias nuevamente por este honor. Estoy ansiosamente emocionado por compartir este momento con ustedes y las distinguidas personalidades que están presentes en este emblemático lugar de la cultura como el antiguo Café Tortoni. Con afecto, gratitud y compromiso, Juan Ramón Fariña de Guaraní, Tabarandú. Nosotros somos dos besos, ¿no, Cari? No andamos con uno solo. Bueno, muchas gracias. Entonces, Cari, creo que por acá está terminada mi participación de corazón y será hasta cualquier momento. Bueno, no está terminado, te tenés que quedar porque vamos a hacer la premiación de la tacita y hoy se lleva una de las tazas de la Orden de la Tacita, Juan Ramón Fariña, sobre todo por esta traducción fantástica. Así que el aplauso para él y agradecido. Y ya vamos a tener oportunidad